hable, solo lee. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, qué maravilloso estar en la casa del Señor. Creo que todos estamos contentos, agradecidos, porque el Señor de nuevo nos permite esta gran oportunidad. Como a muchas personas no le ha dado la oportunidad de estar aquí, pero a nosotros el Señor nos concedió estar aquí. Estamos muy, en esta mañana es una mañana muy diferente, hermano. Tenemos la visita de nuestra hermana Ruth Galvez. Ella nos está visitando de la ciudad de San Salvador, en El Salvador. Creo que todos le damos la bienvenida. También viene con ella vienen sus hijas. Creo que también están bienvenidas a este lugar. Y también no se nos puede olvidar nuestra hermana Élida, la hija de nuestro hermano Armando Rivera. Que el Señor las bendiga en esta mañana y que ellas se sientan en casa. Creo que la casa del Señor es la casa de nosotros. Así que nosotros tenemos cantos antiguos, estamos un poco anticuados, si ustedes se fijan, con respecto a los cantos, pero realmente no queremos meter cantos de denominación. Nosotros no queremos esa cosa aquí. Así que estamos muy agradecidos porque el Señor nos permite estar aquí una vez más. Mi mensaje en esta mañana, hermanos, le he titulado El Antitipo. Es un mensaje que prediqué hace como unos 4 años. Y yo quiero repetirlo una vez más porque este mensaje no se sacó en DVD y hoy lo vamos a sacar en video. Así que confío que el Señor va a revelar la palabra en cada corazón en esta mañana. Iremos a la Escritura. Estaremos primeramente en Primera de Pedro. Y vamos a pedirle al hermano, primeramente quiero que la lea un hermano que pueda pronunciar bien el inglés, que me la lea en esta Biblia. Esta Biblia es de la versión de King James de 1982. Vamos a estar leyendo 1 Pedro 3, 21 y 22. Esa es la escritura que vamos a estar leyendo. Primeramente la vamos a leer en español, después quiero que mi hermano Brian, si puede leerla en inglés, pero la vamos a leer en esta versión de King James. Es una versión moderna que fue sacada en 1982 y traigo esta que se lee en esta escritura, o en esta Biblia mejor dicho, por razón de que de aquí saqué mi tema. Entonces, vamos a leer primeramente 1 de Pedro 3, 21 y 22, y después vamos a que nuestro hermano Brian la lea. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, fíjese, no por la resurrección de Jesús. Vamos a leer primero y el paréntesis lo vamos a leer después. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces, 21 y 22. There is also an antitype which now saves us, baptism, not the removal of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God, through the resurrection of Jesus Christ, who has gone into heaven and is at the right hand of God. Angels and authorities and powers have been made subject to him. Amén. Si usted observa, hermanos, vamos a ver la diferencia que hubo. Vamos a orar primeramente a Dios, entregar este servicio en las manos de nuestro Señor. Amado Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor, en la cual, Señor, tus hijos, Señor, vienen a honrarte, Señor. Señor, porque nosotros somos los que tenemos que testificarle al mundo, Señor, de que tú has resucitado, Señor. Y la evidencia, Señor, es de que estamos aquí, Señor, para mostrarle al mundo de qué lado estamos, Señor. Señor, es un privilegio para nosotros el poder identificarnos delante de tu presencia, Señor, alrededor, Señor, de esta preciosa palabra que tú nos has revelado, Señor. Sé con cada uno de los oyentes como que el que habla, Señor, para que nosotros tengamos un buen avivamiento en esta mañana, Señor, en nuestros corazones, Señor. Porque lo rogamos en ese glorioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así como están, hermanos, no se me sienten, vamos a ir a
a Hebreos capítulo 10, que fue la escritura que yo mandé, fíjese, a los hermanos por el teléfono. Hebreos 10:1. Recuerde mi tema, el antitipo. El antitipo, ese es mi tema. ¿Lo tiene, hermano? 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a lo que se acerca. ¿Pueden sentarse, hermano? Este tema, hermano, del antitipo es la palabra antitipo, posiblemente en la Biblia en español, bueno, hasta donde yo sé no se encuentra, fíjese. Pero me llamó mucho la atención cuando yo descubrí, fíjese, que en esta Biblia estaba la palabra antitipo. Y el profeta de Dios nos dice qué es un antitipo. Entonces quiero leer una parte, fíjese, donde el profeta habla un poquito de lo que es antitipo. Es una palabra que ha sido usada solamente en el inglés. Y me llama mucho la atención por razón de que Dios escogió el idioma inglés para traernos a nosotros el mensaje del séptimo ángel. El mensaje del séptimo ángel ya estaba programado para ser en inglés. Pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, usted sabe, Dios tiene maneras raras de hacer las cosas. Entonces el profeta de Dios en el mensaje ¿Cómo puedo vencer? Él dice esta palabra, le hacen una pregunta al hermano Branham, un gran teólogo, un gran erudito, le hace la pregunta y le dice, hermano Branham, usted siendo un tipólogo, fíjese, sabemos que este hombre estaba identificando al hermano Branham como un tipólogo. Entonces, ¿por qué razón? Porque el hermano Branham enseñó todo el evangelio que él trajo, un evangelio que usted sabe que no fue mezclado, fíjese, fue por tipos y sombras, como lo leímos en la escritura en Hebreos, donde dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. Hermanos, no la misma imagen. O sea, la sombra no tiene la misma imagen, hermano, sino que tiene nada más la forma que va a ser el bien venidero. Por ejemplo, cuando usted ve a Moisés, usted ve, si usted hubiera vivido en el tiempo de Moisés, usted hubiera visto, fíjese, un bien venidero en el futuro. Y, o sea, Moisés en sí, hermano, nosotros ahora no podemos agarrarnos, digamos, por decirlo así, agarrar la sombra de lo que es William Branham. Porque William Branham tiene una sombra, y esa sombra se llamó Moisés. William Branham tuvo una sombra, y esa sombra se llamó Jonás. William Branham tuvo una sombra y esa sombra se llamó David. Entonces, la Escritura está diciendo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Usted observa cuando usted tiene una sombra, usted no tiene la imagen, o sea, no tiene la realidad de esa imagen. ¿Por qué razón? Usted tiene que tener la realidad. Usted no puede vivir de la sombra. Por esa razón la Escritura está diciendo, nunca puede. La sombra, hermano, nunca va a poder. Usted no puede estar viendo la sombra. Usted tiene que estar viendo el positivo ahora. Por esa razón dice, nunca puede por los mismos sacrificios. Usted sabe, los sacrificios fueron una sombra de lo que Jesús iba a hacer. Pero ahora Jesús ya se convirtió en una sombra. Porque el profeta de Dios dice que Jesús se convirtió en una sombra cuando vino Jesús en el tiempo del fin. Ahora, fíjese que este mensaje, hermano, está bien tremendo. Fíjese, entonces le hacen la pregunta. Dice, hermano Branham, usted siendo un tipólogo, ¿cómo le va a hacer para poner a esa iglesia en el rapto en tipo? Fíjese. Sin que ella pase por el periodo de la tribulación. ¿Cómo va a hacer usted? ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está la sombra de que la iglesia no va a pasar por la tribulación? Esa era la pregunta que le está haciendo. Pero realmente no nos vamos a detener en si pasa o no la tribulación, sino que estamos hablando de lo que es el antitipo. Fíjese. Entonces dice, si hay un antitipo, ¿cómo leímos la Escritura? Fíjese aquí, en esta versión, la Escritura dice, permítame. Dice, hay también un antitipo. Eso es la escritura que leyó el hermano Brian.
ya traducida al español. Dice, hay también un antitipo, el cual ahora nos salva. Fíjese, bautismo, fíjese, y después dice, a través de la resurrección de Jesucristo. ¿Dónde está la resurrección de Jesucristo? ¿Dónde fue proyectada la resurrección de Jesucristo? Está diciendo que fue en el antitipo. Eso es lo que dice. Entonces el profeta está explicando lo que es el antitipo y dice, si hay un antitipo, entonces el profeta estaba consciente, hermano, que iba a haber un antitipo ahora. Ahora, pero yo me quedo extrañado y digo una cosa, pero cuando el profeta no había esta traducción. ¿Me entiendes? Cuando el profeta estaba predicando, hermano, no había la traducción porque esta fue traducida, fíjese, en 1982. ¿Me entiendes? Ahora, si hay alguien que sepa que hay una traducción en la Biblia donde mencione la palabra antitipo, o sea, yo quiero saberlo. Me gustaría saberlo. Me gustaría saber si hay otra versión donde la Biblia dice en 1 Pedro 3:21 que hay un antitipo. Hermano, que cuando yo pude ver esto, hermano, realmente mi corazón fue algo impactante. Fíjese, porque esto es grandísimo. En este tema, hermano, yo podría pasar un mes predicando sobre esto, porque encierra toda la Biblia. Entonces, nosotros sabemos que nosotros, hermanos, tenemos que ser enseñados en la palabra. Porque la manera de vencer el mundo y la manera de ganarle al mundo y la manera de matar al mundo, fíjese, es a través del antitipo. No hay otra manera, usted no se puede agarrar de la sombra. Hermano, usted vea el negativo. El profeta le menciona, tiene 3 maneras de poner lo que es un antitipo. Fíjese. Bueno, vamos a poner primeramente aquí la sombra. Vamos a poner, digamos, a Moisés. Vamos a poner a David. Vamos a poner a Jonás. Estos 3 hombres fueron sombra. Usted no se puede basar, fíjese, y quedarse con los mensajes de estos hombres, porque es la sombra. Pero esto estaba mostrando un positivo. Entonces esto, vamos a ponerlo sombra. Estos son sombra. Entonces aquí está el positivo. Entonces nosotros tenemos, hermano, digamos, la sombra y tenemos el positivo. Usted no puede agarrar la sombra, tiene que agarrar si usted agarra la sombra, usted no agarra el positivo. Usted agarra la sombra de una fotografía, en su originalidad, por supuesto, porque ahora ya no hacen eso. Ya no pasa por el cuarto oscuro, ¿me entiende?, para proyectar una fotografía. Pero volviendo a la antigua forma, cuando se descubrió la fotografía, había una sombra y esa sombra usted no puede ver la realidad en la sombra, en el negativo. Tiene que tener, entonces hermano, si usted agarra la sombra, usted no agarra el positivo. Usted puede agarrar a Moisés y creer en Moisés, que es la sombra, pero usted no está agarrando el positivo, que es William Branham. Entonces usted tiene que agarrar a William Branham y usted va a agarrar a Moisés. Entonces ponemos aquí, vamos a poner el 7º mensajero. Fíjese, Branham. Son cosas que ya nosotros conocemos, pero como siempre digo yo, hay que comerla de nuevo. Entonces tenemos la sombra, Moisés, y tenemos, fíjese, el positivo, Branham. Si usted agarra el mensaje de Branham, usted tiene el mensaje de Moisés. Si usted agarra el mensaje de Moisés, solo el mensaje de Moisés, sin agarrar el positivo, usted no tiene nada. Porque la Escritura le está diciendo, fíjese, porque la ley o el Antiguo Testamento tiene la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos. No va a haber perfección en usted. No puede haber perfección. Ya vamos a ver de qué manera Moisés es una sombra, de qué manera David es otra sombra, fíjese, y Jonás. Pero vamos a seguir aquí, fíjese. Entonces dice, si hay un antitipo, entonces el profeta estaba seguro que él era el antitipo. Posiblemente, hermano, esto tal vez no se enseñe, posiblemente no se enseñe en otros lugares, pero esto es sumamente importante. Yo creo que, por ejemplo, ahí tenemos a nuestro hermano Ever. Nuestro hermano Ever, creo que de todos los mensajes que yo he predicado, él me dice, de todos los mensajes que usted ha predicado,
el mensaje antitipo es el mejor mensaje que yo he oído. ¿Por qué razón, hermano? No quien lo está dando, sino, porque imagínense, yo no puedo ni predicar, pero realmente, hermano, lo que contiene el mensaje. Entonces el profeta estaba consciente que había un antitipo. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué razón no había una Biblia que dijera que había un antitipo que nos salvaba? Pero la versión King James dice que hay un antitipo que nos salva. Entonces Dios mismo por la palabra escrita nos está identificando que hay un antitipo. Hermano, nadie predica que hay un antitipo, pero yo estoy predicando que hay un antitipo. Ahora dice aquí, hay un antitipo el cual ahora no salva. Ahora, no ayer, ahora nos salva. Entonces dice el mensajero, y todo lo que yo digo, que es verdad, tiene un tipo. Todo lo que yo enseño, pues en otras palabras, tiene una sombra. Hermano, el problema con la denominación y el problema con mucha gente aún dentro del mensaje que se está agarrando de la sombra. Para decirle que están metiendo, fíjese, en las congregaciones, están metiendo el sistema, fíjese, de la denominación. Hermano, es duro. Yo realmente le digo, hermano, yo estuve en la denominación. Y cuando yo voy a una iglesia el mensaje rapidito detecto si hay espíritu denominacional o no lo hay. Yo lo detecto porque yo viví en la denominación. Entonces, hermanos, dice él, y todo lo que yo digo que es verdad tiene un tipo. Tiene un tipo, usted tiene una sombra. Y la Biblia dice que las cosas antiguas eran una sombra de las cosas nuevas por venir. Qué hermoso está eso, hermano. Hermanos, si nosotros realmente pudiéramos penetrar en las palabras del profeta. Hermano, le digo, yo a veces, como siempre les he dicho, me detengo aquí porque pudiera ponerme a llorar, hermano. Posiblemente me pudiera poner a brincar, ¿me entiende? Pero, hermano, tenemos que enseñar esto. Tenemos que hacer de que el Espíritu Santo logre colocar esto en cada corazón. Ahora, hermanos, tengo algo, fíjese. Fíjese, el antitipo es el único que le va a pegar a usted en el blanco. El antitipo es el único que le va a pegar a usted en el blanco, hermano. Usted sabe que cuando usted no pega en el blanco, usted está pecando. Fíjese lo que dice el profeta en el mensaje, la estatura de un varón perfecto. Hermano, esto está delicioso. Dice, hoy vamos a tratar, dice, de tomar esa misma llave para abrir el camino por medio del cual uno puede llegar a ser un cristiano. Hermano, se le ha dado tanto a querer ser cristiano que le quiero decir que hay mucha gente defraudada, que no ha podido ser cristiana. Porque el problema, hermano, de ser cristiano, fíjese, o sea, lo difícil de ser cristiano es que nosotros no morimos. Hermano, nosotros no morimos. Ahora, ¿de qué manera voy a morir? Morir es separarse, hermano. O sea, ¿qué significa la palabra muerte? Separación. Entonces, hermano, estábamos preguntando hace poco cómo es que vamos a golpear la muerte. Fíjese, separándonos. Entonces el profeta dice, hoy vamos a tratar de tomar esa misma llave para abrir el camino por medio del cual uno puede llegar a ser un cristiano. Un cristiano virtuoso a la estatura de Dios. Recuerde, Dios se revela en tres maneras. Primeramente se reveló en una columna de fuego. Bueno, eso nosotros lo conocemos, hermano, como aquel hombre que estaba en el mar. Nosotros conocemos, hermano, que la columna de fuego nos ha visitado como aquel hombre que estaba en el mar y vivía en el mar. ¿Cuánto tiempo estaba viviendo en el mar? Toda su vida. ¿Qué había sucedido con este hombre? Estaba tantas veces toda su vida que había visto el mar que no le sentía sabor. Entonces, nosotros hemos estado oyendo tanto de la columna de fuego que nosotros ya no nos da ninguna satisfacción. Ahora fíjese, pero el profeta está diciendo que eso fue llamado el Padre. Entonces aquel mismo Dios se manifestó en Jesucristo, bueno, etcétera, para no hacerlo muy largo. Dios quiere ser adorado, dice él. La misma palabra Dios significa objeto de adoración. Y Dios está tratando de aparejar a su pueblo para poder recibir de ello el propósito para el cual los creó.
Él no lo hizo a usted para que fuera alguna cosa menos que un hijo de Dios. Hermano, para mí es un honor yo ser un hijo de Dios. Lo que pasa es que el enemigo ha metido tanto, hermano, tanta basura en la mente de la gente y aún a veces en la mente de nosotros, hermano, que nos hace sentirnos inferiores. Cuando el profeta de Dios dijo que nosotros somos los reyes de este planeta. Hermano, imagine qué tremendo, qué maravilla es saber de que yo soy el rey. Hermano, así que yo siempre digo esto, pórtese bien y arréglese, porque si no va a tener que estar a los pies. Póngase usted y piense, no, yo también soy un rey. Ahora fíjese, pero ¿cómo llego a ser un rey? Tengo que llegar a ser un cristiano verdadero. ¿Y cómo puedo ser un cristiano verdadero? Fíjese lo que el profeta dice. Él no lo hizo a usted para que fuera alguna cosa menos que un hijo o una hija de Dios. Si usted ha errado en eso, si, por ejemplo, yo he errado, hermano, por 55 años que tengo, fíjese, por 20, 30 años que he estado en el cristianismo, he errado ser un cristiano, quiere decir, dice el profeta, fíjese, si yo he errado, eso quiere decir, dice el profeta, fíjese, entonces usted no ha pegado en el blanco. Hermano, yo no he pegado en el blanco. ¿Por qué razón no he pegado en el blanco? Fíjese, y la palabra pecado quiere decir no pegar en el blanco. Entonces vamos a hacer algo aquí, hermano, hoy vamos a ver si somos cristianos o no. Fíjese. Usted sabe que este es un tiro al blanco. Pero aquí, hermano, es el centro y esto se llama alma. Pero es un tiro al blanco, ¿me entiende? Entonces, aquí tenemos el espíritu. Y aquí tenemos el cuerpo. Ahora, hermano, ¿cómo le hago para pegarles en el alma a ustedes? Hermano, porque cada vez que disparo, pego aquí, fíjese. Todos los miércoles estoy disparando y ¿sabe? No soy un buen tirador, ¿me entiendes? Porque pego aquí, pero no pego en el alma, hermano. Fíjense lo que dice el mensajero. ¿Sabía usted que William Branham era el mejor tirador? Hermano, ninguno de los tiradores le podía ganar a William Branham en el tiro al blanco. Eso es en lo físico, en lo natural, en lo espiritual también. Porque fíjese, aquí lo explica él, fíjese. Ahora ven, dice, justificación nunca lo metió a él adentro. O sea, hermano, cuando vino el mensaje, fíjese, de Lutero, no lo pudo meter aquí. No pudo, hermano. ¿Por qué razón? Porque Lutero no era un buen tirador. Él disparó, hermano. Pero él disparó y disparó aquí, a justificación. En la primera parte, hermano. ¿Fíjese? Entonces, fíjese qué tremendo está esto. El profeta de Dios lo dice. ¿Cómo es que dice? Justificación nunca lo metió a él adentro. Santificación solamente limpió el lugar para él. Pero cuando el bautismo del Espíritu Santo vino, lo metió a él en el pueblo. Alguien dice, hermano, no está hablando de William Branham, está hablando del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y quién cree usted que trajo el bautismo del Espíritu Santo? Hermano, William Branham trajo el bautismo del Espíritu Santo. Alguien dice, hermano, pero es que hay que brincar. Bueno, brinque si quiere. ¿Me entiende? Pero estamos hablando de dar en el blanco. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucedió? Dice el profeta aquí. El bautismo del Espíritu Santo lo metió a él en el blanco. Entonces yo digo, Lutero, fíjese, tiró su bala o su arco y pegó en justificación. Después vino Wesley y pegó en santificación. Le pegó al Espíritu. Por esa razón es que el mensaje de Wesley, la gente se devanaba en el suelo. Entonces yo estaba viendo en cómo se llama ahí en internet, estaba viendo yo un grupo del mensaje, que sabe que ellos dan vuelta en el piso, hermano. Ellos brincan y sabe que corren desde allá donde está y pegan aquí y salen corriendo para allá. Sabe que ese es un mensaje, sabe que está pegando en el espíritu. ¿Me entiende, hermano?
Entonces la gente se ha confundido. Justificación, usted sabe, los luteranos. Santificación son los wesleyanos, la iglesia metodista. ¿Qué es lo que hacían con los miembros de la iglesia metodista? Tenían que echarles agua para poder levantarlos del piso porque estaban rodando, hermano. Ahora, alguien dice, hermano, ¿es malo eso? No, hermano, eso era el Espíritu Santo. Pero ahora ya es una sombra. No podemos agarrarnos de la sombra, hermano. Yo no me puedo agarrar, ¿sabe qué? De lo que predicó Lutero. Yo no me puedo agarrar de lo que enseñó la iglesia metodista. Yo no me puedo agarrar de lo que enseñó la iglesia pentecostal. Hermano, eso está bien, funcionó, pero es una sombra. Ahora necesitamos, hermano, a William Branham que pegue en el alma. Porque él es un buen tirador. Hermano, él sí pega en el blanco. Y por esa razón, yo soy el hombre más feliz de la tierra. Porque cuando William Branham disparó, me pegó en el alma, hermano. ¿Y sabe qué? Eso me hizo morir al mundo. Ya no hay una persona así, cuando no sé si está aquí el hermano, decía, hermano, ahí hay una mujer que dice que ella hace todo lo que quiere en esta vida y solo le pide perdón a Dios y ya está. ¿Y cómo sabe ella que ha sido perdonada? ¿Cómo sabe que ha sido perdonada? ¿Sabe usted cuál es la señal de que usted ha sido perdonada? Porque nosotros decimos, hermano, no, pues ya le pedí al Señor y sabe que Él me perdonó. ¿Cómo sabe usted que ha sido perdonado? La manera que usted sabe que ha sido perdonado es que usted ya no tiene el deseo. Amén. Gloria a Dios. Hermano, vamos a decir que yo me tomaba mis cervezas. Fíjese, tenía el deseo de tomarme esas cervezas. Pero cuando yo morí y Dios me perdonó, yo ya no tuve el deseo de tomar cerveza. Y es lo mismo con la mentira, es lo mismo con todo, hermano. Con la malicia, con el rencor, con la envidia, etcétera. Bueno, pero no me quiero meter en doctrina. Entonces vamos a dejarlo ahí. El antitipo sí pegó en el blanco. Ahora, ¿qué introdujo él en ese alma? Dice aquí, por eso dice él, justificación nunca metió a Jesucristo adentro, metió a Jesucristo afuera, en la carne. Sentí un escalofrío, hermano. Me recorrió todo el cuerpo. ¿Me entiendes? Hermano, posiblemente en el estadio también sienta lo mismo. Un gran escalofrío. Hermano, yo lo probé un día. Escuché una canción, fíjese, que yo escuchaba antes y me puso a llorar. Si usted hubiera pasado ahí, hubiera dicho, no, hombre, hermano, el Espíritu Santo lo está tocando. No, hermano, yo estaba recordando una canción del mundo. Quiere decir, hermano, que la emoción no tiene nada que ver con esto. Ahora, si usted tiene esto y después tiene la emoción, entonces está bien. ¿Me entiende, hermano? Así que dice el mensajero, fíjese, tiene un tipo, usted tiene una sombra. Y la Biblia dice que las cosas antiguas eran sombra. Bueno, para avanzar, hermano. Fíjese, entonces ya sabemos quién es el tirador, el antitipo. Tengo aquí en el mensaje la brecha, fíjese, cómo pone, vamos a ver qué dice el profeta. Dice, pero cuando un hombre se enamora de Jesucristo, hermano, esa es otra clave. Las cosas del mundo, bueno, etcétera, usted sabe. Cuando usted piensa de lo que Él hizo por usted a la luz de las Escrituras, hermano, eso es lo que me ha dado a mí la victoria. Porque yo he sido uno de los hombres que me he metido en la Escritura. Hermano, ahí tenemos 2 escrituras en las paredes que están hablando del retorno de William Branham. Bueno, esa palabra es un poco pesada, dicen. No, ¿sabe qué? Retorno quiere decir regresar. ¿Me entienden? Entonces, ¿sabe qué? Tenemos 2 escrituras ahí que están hablando del regreso del ministerio de Jesucristo. Encarnado, hermano. Ahora dice aquí la escritura. A la luz de las Escrituras, cuando usted piensa de lo que Él hizo por usted a la luz de las Escrituras, no a la luz de alguna emoción. ¿Por qué razón dice el profeta eso? Él no está en contra de la emoción, hermano. Está en contra de la gente que agarra la emoción, pero no tiene esto. ¿Me entiende? Entonces dice, pero a la luz de hechos, lo que es realmente, entonces algo ocurre dentro de usted cuando llega el nuevo nacimiento. Algo ocurre. El pecado está tan muerto como la medianoche. Ahora, ¿qué es pecado? Es no dar al blanco. ¿Me entiendes? Es no dar al blanco, hermano.
Pero nosotros, hermanos, recibimos el mensaje dentro del alma. Yo he nacido dentro del alma. Yo no he nacido en el cuerpo. Yo voy a nacer en el cuerpo, hermano, cuando me muera y resucite. Entonces voy a nacer en el cuerpo. Ahora dice, por cuanto mora en ustedes la luz, ¿cómo puede existir la oscuridad? No puede. Y eso es lo que hizo Dios con un hombre que se puso en la brecha. ¿De quién está hablando? Está hablando de Moisés. El hombre que se puso en la brecha, que podía tomar la promesa. Y Moisés, siendo un tipo de este antitipo, por eso fue que Moisés se paró en la brecha por el pueblo. Entonces vamos a ver ahí un ratito, fíjense. ¿Qué pasó con Moisés? Bueno, mucha gente dice, no, pues Moisés dijo en Deuteronomio 18:15, dijo, profeta como yo les levantaré el Señor. Bueno, todo eso nosotros lo sabemos y tenemos aquí al profeta Jesús. Entonces, hermano, Moisés era una sombra de Jesús. Pero ahora Jesús ya se convirtió en una sombra. ¿Me entiende? ¿De qué manera se convirtió Jesús en una sombra? Cuando nosotros lo agarramos a él literalmente humano. Cuando nosotros agarramos a Jesús humano, entonces nosotros estamos agarrando una sombra. Pero cuando agarramos a Jesús, fíjese, en forma de luz, entonces usted está agarrando el positivo. ¿Verdad que sí, hermano? Usted está agarrando el positivo porque este es sombra, fíjese, mostrando un antitipo. Si usted hubiera vivido en el tiempo de Jesús, este hubiera sido el antitipo. ¿Me entiende? Pero como ya hoy ya no estamos viviendo en los días de la carne de Jesús, fíjese, entonces esto ya se convirtió en una sombra. Y esto vino a ser, fíjese, lo positivo. Entonces tenemos Deuteronomio 18:15, está diciendo, profeta como yo, a Jesús. Pero Jesús no vino con 2 señales. William Branham vino con 2 señales. Entonces cuando está viendo usted la sombra que trae 2 señales, eso quiere decir, hermano, que está hablando de William Branham. Porque William Branham fue el que trajo 2 señales. Jesús no trajo 2 señales. Él era todas las señales. Así que imagínense, Moisés, lo podemos ver de esa manera como sombra, fíjese, sombreando a Jesús y sombreando a William Branham. Ahora veamos un poquito a David. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice. Podría quedarme allí en Moisés, hermano. Tengo muchos extractos, pero no quiero avanzar, hermano. Dice, vamos a ver a David un poquito. Dice, luego allí tenemos un tipo de David. David, ¿de qué manera podemos ver que David era un tipo de William Branham? Dice el profeta que él era un fugitivo en el tiempo de su excomunión de su pueblo. Hermano, yo nunca me había puesto a pensar cómo es que David es una sombra de William Branham. David, hermano, había sido excomulgado, fíjese, y eso estaba mostrando que el mensajero iba a ser excomulgado. Y que un grupo pequeño de gente gentil, porque yo no sabía que los que se quedaron con David eran gentiles. Fíjese, no eran judíos. Esos sabían de que David iba a tomar el trono. Entonces nosotros sabemos, fíjese, que nuestro David va a tomar el trono. Entonces dice, luego allí hay un tipo, dice, de David, que era un fugitivo en el tiempo de su excomunión. En el tiempo de su excomunión de su pueblo. Él fue rechazado y Belén estaba sitiada. Y los filisteos estaban guarnecidos alrededor de Belén. Y David, un fugitivo, un tipo o una sombra de la iglesia hoy. Un tipo, una sombra de Cristo hoy. No de Cristo ayer, hermano. ¿Me entiende? Porque Jesucristo ahora usted sabe que fue tirado fuera de la organización. Ahora yo pregunto, ¿cuándo fue tirado? Por ejemplo, en Phoenix él fue tirado de la denominación. Ahí se cumplió, imagínense, cuando Apocalipsis 3:20 se cumple allí. Cuando fue tirado de la organización. Yo tengo los extractos, hermano, donde el hermano Branham dice que él fue excomulgado, fue hecho a un lado, allí en Phoenix. ¿Dice? Entonces quiere decir, hermano, que cuando se cumplió el tipo de David, cuando él fue tirado fuera.
Cristo es un fugitivo de su propia iglesia hoy. Hermano, pero no está hablando de la iglesia novia, porque nosotros, hermanos, no hemos tirado a Jesús. Nosotros no hemos tirado el mensaje. Nosotros estamos creyendo el mensaje. Ellos lo han rechazado. Un fugitivo es algo que es rechazado, dice. Y David había sido rechazado, sin embargo, él fue ungido para ser rey. Pero el profeta lo había ungido. ¿Usted sabe qué es lo que está sucediendo? Que William Branham ya fue ungido como rey. Le quiero decir una cosa, que yo ya fui ungido como rey. Hermano, ya hasta ese lugar ya es muy fanático. Ya llegar a pensar en eso. Yo creo que el hermano Lee tiene esto, pero ya que sea un rey, ya eso ya está un poco difícil. Bueno, hermano, eso es lo que el profeta de Dios dice. Dice que somos reyes y sacerdotes. Así que tengo otra parte aquí, hermano, para no detenerme mucho ahí, porque tengo mucho ahí, hermano. Dice, y cuando Jesús regrese, Él encontrará una iglesia que es lavada, sin mancha y ni arruga. Ahora la pregunta es cómo nos va a limpiar las cosas, hermano. El profeta de Dios dice que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, es la sangre. Entonces, hermano, por la sangre es que nosotros vamos a ser sin mancha. Ahora, porque mucha gente dice, bueno, ¿y cómo hacemos para identificar con la sangre? ¿Dónde está la sangre? Pues la sangre fue derramada hace 2000 años. ¿Y cómo voy a saber yo que tengo la sangre? Cuando usted tiene la vida de la sangre. Cuando usted tiene, ¿de dónde salió toda esta sabiduría? De la vida, hermano. De la vida. Entonces, por esa razón, nosotros debemos de tener esa vida, fíjese, para poder saber que estamos bajo la sangre. Entonces, hermano, por todos lados nosotros estamos, pero felices. Hermano, yo me he fijado una cosa aquí en esta congregación y para información de nuestras hermanas. Fíjese, aquí yo nunca he recibido una petición de oración por enfermo. Hermano, yo a veces me pregunto, bueno, yo estoy esperando peticiones. Nadie pasa peticiones de sanidad. No, que hermano, que quiero que ore, fíjese que ore. Yo he estado en congregaciones donde pasan, pero rollo de peticiones así. Hermano, que tengo artritis, que tengo diabetes, que tengo, fíjese, tengo un tumor, que tengo dolor de cabeza, que tengo eso. Y aquí nunca pasan ninguna nota. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, quiere decir, hermano, que nosotros sí creemos en sanidad divina. El hermano Branham dice, si usted tuviera fe, usted ni vendría aquí. Así que yo veo que ahí tenemos gente que cree en sanidad divina. Bendito sea el nombre del Señor. Por su sangre, hermano. No es porque seamos grandes, es por su sangre, que ha sido manifestada a través de su palabra. Entonces dice, siguiendo con tipo y sombra, fíjese. Dice, será el mismo ministerio que tuvo él, y eso va a traer la piedra, la cabeza. Es necesario, hermano, que haya un ministerio aquí sobre la tierra que sea igualito al de Jesús, para que pueda venir la piedra. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el aire. Ahora él explica aquí un poquito, fíjese, explica lo que significa una sombra. Yo creo que eso no lo voy a explicar. Cuando dice que, como mi mano aquí dice, en una sombra, es una sombra, solo que es más oscura a medida que mi mano se hace más, quiere decir que se acerca más. Usted sabe, usted tengo una sombra ahí, pero a medida que usted la va acercando, se va haciendo más oscura. ¿Me entiende? Entonces, por esa razón, hermano, no podemos agarrarnos de la sombra. ¿Me entiende? Porque usted ahí no tiene, usted trate de agarrar mi sombra. Vamos a decirle al hermano Eliezer que si puede agarrar mi sombra. Pero si él me agarra a mí, sí agarra la sombra. Entonces vamos a agarrar ahora el antitipo para agarrar todas las sombras del Antiguo Testamento. Como mi mano dice, aquí es una sombra. Es una sombra solo que es más oscura a medida que mi mano se hace más. Bueno, ella aquí es un negativo. Entonces tenemos otra palabra, fíjese. Quiere decir que estos hombres aquí como sombras son negativos. ¿Verdad que sí, hermano? Negativos. Y lástima que no traje el otro extracto donde dice el profeta que Jesús fue un negativo. Hermano, pero alguien dice, hermano, usted decirle que Jesús fue un negativo. Hermano, ya es una sombra. Usted quiere agarrar a Jesús, agarra a Jesús ahora. Para poder agarrar la sombra de Jesús. Ahora dice,
como negativo, positivo se hace más densa, más oscuro, y por fin junta palma con palma. Y el negativo y positivo llegan a ser uno. Fíjese qué tremendo. Es una enseñanza, hermano, bien así, que hay que detenerse. Se necesita, ¿cómo se llama? Un estudio así detallado, y hermano, para poder comprender esto. Tengo otra en dedicación, en el mensaje de dedicación. El profeta habla sobre que, fíjese que es un tipo, cuando fue la construcción del templo. Usted sabe cómo fue construido el templo. Fue hecho pieza en todo el mundo, hermano. En todo el mundo se hicieron las piezas para construir el templo. Entonces, cuando ya llevaron esas piedras, era como un rompecabezas. Entonces, las piezas se comenzaron a formar. Entonces, usted como pieza de ese cuerpo de Jesucristo, usted tiene que ser moldeado y raspado en su lugar donde usted está. Para que cuando venga, fíjese, esa gran unción sobre el lugar más santo. Porque hay un lugar más santo, el ungimiento del santo de los santos. El profeta de Dios dice que es el cuerpo donde Dios va a morar. Entonces, hermano, cada uno de nosotros es una piedra que está siendo labrada y somos diferentes. No podemos ser iguales. Dice el profeta Kifis: nuestros ministerios, los cuales son un hermoso antitipo de ello. Usa otra vez la palabra antitipo. Quizás es una palabra que no se le ha dado mucho énfasis, pero hermano, eso es la clave. Porque el profeta dice que la novia, la verdadera novia, hermano, es la única que está predicando que el antitipo es el mismo tipo. Hermano, pero yo me quedo pensando, bueno, ¿y dónde están esos que están predicando eso? Que el antitipo es el mismo tipo. Ahora dice, nuestros ministerios, los cuales son un hermoso antitipo de ello, o sea, de esa construcción del templo, muestra nuestra peculiaridad. Eso está mostrando que somos peculiares, hermano. Nuestra manera de adorar es con entendimiento. Decirle, Señor, yo te amo, es con entendimiento, hermano. Usted sabe por qué lo ama. No va a decir, pues, bajo la emoción, yo te amo, Jesús. Y usted sabe que realmente hay una clave para saber si usted lo ama. Dice, si me amáis, guardad mi palabra. Hermano, pero ¿qué es lo que sucede? Mucha gente dice, no, yo amo a Jesús, hermano, pero no obedece su palabra. Ahora dice él, fíjese, es un hermoso antitipo. Nuestros ministerios es un hermoso antitipo de la construcción de ese templo. Nuestra peculiaridad, nuestra manera de adorar. Sin embargo, cuando el templo, el verdadero templo al cual vamos a llegar después de unos cuantos minutos, llegue a unirse, habrá un lugar para cada persona que se porta rara. Por eso que yo le decía a mi nuera, hermana, le digo yo, usted mientras más anticuada se vea, mejor. No, hombre, Las Vegas van a decir, ¿y qué pasa con esa gente? Usted está enjuiciando y condenando a esta ciudad. Hermano, porque en aquel día, en el juicio, hermano, no va a decir, la gente va a llegar y va a decir, Señor, era difícil, mire cómo estaba la situación ahí. No, aquí está mi hija. No, y le va a pasar el video ahí de cómo andaba con esas naguas todas largas ahí. Hermano, se veía bien viejita. ¿Me entiendes? Pero Dios las ama, hermanos. Hermanas, ustedes son una joya. Pero tienen que creer eso en su corazón, hermano. Si usted no lo cree, imagínense, si usted no lo cree, Dios va a levantar piedras para que lo crean. Porque tiene que haber alguien que lo crea, hermano. Yo a veces estoy allá en el cuarto y oigo a mis hermanas cantando. Digo, qué hermoso, no. Nos ganan a nosotros. Hermano, qué hermoso eso. Y me compunge, hermano, me pongo a llorar. Usted no sabe cómo lloro yo allá adentro, oyendo esas alabanzas, cómo se entrega. Hermano, pero no me puedo basar en eso. Tenemos que traer esta enseñanza. Ahora dice el mensajero, fíjese. Habrá un lugar para cada persona que se porta rara. Pueda que nos parezcamos y nos portemos un poco extraño a alguien más. Pero recuerden, ese es el lugar para nosotros. Dios está, dice, cortando a su iglesia. No importa dónde esté usted tiene una consagración con Dios a través de su palabra. Porque alguien dice, hermano, ¿cómo me va a moldear el Señor? Estábamos hablando el viernes con los hermanos.
Y le decía, hermano, aquí he leído yo que Él nos moldee. Pero la pregunta es, ¿cómo me va a moldear? No, pues alguien dice, no, pues me voy a ir a encerrar y voy a empezar a llorar. Hermano, eso es tener un avivamiento con Él, eso es hacerle el amor a Él. Pero cuando estamos hablando de moldearnos, usted se está moldeando aquí. Porque la palabra de Dios es que lo está cortando. Hermano, yo como les doy duro a todos estos hermanos aquí. Y a veces hasta me avergüenzo. Digo, Señor, ¿y por qué les doy duro a los hermanos? Pero es que Dios los está cortando, hermano. Hermano, cuando nosotros estemos en aquel día, hermano, y pueda ver la podridumbre que hay en esta ciudad, la podridumbre que hay en esta nación, y ustedes salgan ahí, hermano, eso va a ser espectacular, hermano. Eso va a ser grandioso, hermano. ¿Por qué razón? Porque yo a veces a mi esposa le digo, yo no sé por qué siempre me tengo que hacer eso. Y aún hasta quito los videos de YouTube, hermano. ¿Me entienden? Porque son muy pesados. Pero, hermano, un día nosotros nos vamos a gozar. ¿Me entienden? Un día nosotros nos vamos a gozar, hermano, porque vamos a saber realmente quiénes éramos. Porque ahorita tenemos amnesia, hermano. ¿Sabía usted que nosotros tenemos amnesia, hermano? ¿Sabe por qué? Porque usted no se acuerda cuando estuvo allá. ¿Verdad que no se acuerda cuando estuvo con Dios allá? Pero la Biblia dice que estuvimos con Dios. Pero lo que pasa es que ya tenemos amnesia, hermano. Pero quiero decirle que ahorita, en esta mañana, Dios le va a quitar la amnesia. Y le va a decir, bueno, realmente yo estuve con Dios allá, entonces voy a alabar a Dios. ¿Me entienden? Bendito sea nuestro Señor, ¿va? Ahora dice el mensajero, fíjese. Alguien más, pero recuerden, ese es el lugar para nosotros. Porque mucha gente está peleando, hermano. ¿Sabía usted que mucha gente se viene para aquí, para Las Vegas, huyendo de Dios? ¿Eh? Vaya, ahí está uno, dice. Yo no sé por qué razón dije eso, pero mire, aquí está. Ahí está uno, huyendo de Dios, imagínense, ¿sabe qué? Y se encuentra con la palabra. Hermano, bendito sea el nombre. Aleluya, sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor. Hermano, no estamos tratando de emocionar a la gente. Son realidades, hermana. Estas son realidades. Entonces la gente viene huyendo, imagínense, y el Señor viene buscándolo. Me recuerdo yo que yo tuve un sueño una vez, fíjese. Yo no creo en los sueños, pero le voy a contar este sueño. Hermano, ¿sabe qué? Yo andaba haciendo algunas cositas que no eran correctas. Fíjese. Y entonces yo tuve un sueño donde yo andaba bien sucio y quería bañarme. Y entonces yo buscaba un lugar. Ojalá no me ponga a llorar, hermano. Iba a un lugar así para bañarme. Me voy a ir para la casa y me voy a ir a bañar. Y de repente encontré allá, pues allá en El Salvador hay lugares así que hay agua en la calle donde llenan las pipas de agua. Entonces yo encontré una cosa de esa y dije, bueno, aquí me voy a bañar, no voy hasta la casa. Porque yo andaba sucio, quería limpiarme la suciedad que andaba. ¿Ves? Y voy y abro la llave y empieza a caerme el agua. Entonces cuando comienza a caerme el agua, hermano, esa agua me empezó a doler, porque era muy fuerte. Entonces me presionaba la cabeza, y entonces yo quería ver y no podía ver. Y al fin, como pude ver, vi que el agua estaba saliendo del cielo. Entonces, cuando yo vi que estaba saliendo del cielo, dije, pero está muy fuerte, no me gusta, no, yo no quiero esto. Y salí corriendo. Y el agua me siguió, hermano. Yo corría y el agua me seguía donde quiera que yo iba. Era el agua de la palabra, hermano. Me estaba buscando porque yo estaba queriendo hundirme, hermano. Pero me siguió el agua. ¿Y sabe qué? Me recuerdo que entré a una casa y por un poquito así, chispitas de agua, le cayeron a mi hermana. Por eso mi hermana está aquí. Yo creo que ella por eso está aquí, hermano. Porque esa agua la alcanzó a ella. Hermano, yo creo, hermano. Le digo, yo creo, hermano, no es que yo estoy tratando de inyectar sueños. Pero, hermano, la Biblia dice que la palabra es el agua. Ahora dice el profeta, fíjese, cada piedra tenía exactamente su lugar en donde encajar. Y recuerden, fue cortada lejos del lugar en donde iba a ser puesta. Hermano, imagínense unos allá en África, otros en todo el mundo, hermano. Fíjese, siendo cortada, pero un día nos vamos a encontrar, porque somos un rompecabezas, que vamos a ser formados. Aún como el mensaje, hermano, el mensaje es un rompecabezas. Un poquito aquí, otro poquito allá. Hermano, mucha gente se ha perdido en el mensaje, se ha confundido.
¿Por qué razón? Porque no tienen el dibujo. Pero nosotros tenemos el dibujo, hermano. ¿Cuál es el dibujo? Nuestro antitipo lo enseñó. Ahora dice él, y recuerden, fue cortada lejos del lugar de donde iba a ser puesta. No obstante, cuando se armó ni aún requirió que se puliera. Ya estaba pulida. Hermano, aquí todos los miércoles se pone duro esta cosa. Puliendo y puliendo a estos hermanos. Hermano, mire cómo está la cosa. Pues no, hermano, hay que seguirle dando a esto. Dios había hecho para que encajara perfectamente en su lugar. Así que qué maravilloso es el Señor con nosotros, hermano. En simplicidad, quizás nosotros no somos una gran iglesia. ¿Me entiendes? No somos cantidad, pero somos calidad. Eso yo lo creo, hermano, con todo mi corazón. Toda persona que está basada 100% en el mensaje es calidad. Dice el profeta, oh aleluya, dice, en preguntas y respuestas, oh aleluya, si usted puede ver qué era ese templo, verá que los levitas eran la novia. Y hoy, cuando el pecado está despertando a diestra y a siniestra, los levitas están sacando sus espadas. La novia nacida del Espíritu Santo se está parando y diciendo, fíjese lo que dice la novia. Yo me gustaría ir a las novias de todo el mundo y llegar con este extracto. Llegar, vamos a ver, ustedes son de la novia. Sí, nosotros somos de la novia. Fíjese lo que dice Jesucristo, ¿quién es la novia? La novia nacida del Espíritu Santo se está parando y predicando que Jesucristo, en el positivo, es Jesucristo en el negativo. Es el mismo. Hermano, si tan solo pudiéramos ver eso, hermano. Hermano, William Branham lo está diciendo. No lo estoy inventando yo, hermano. Está en el mensaje Preguntas y Respuestas, página 81, párrafo 246. Si usted quiere grabarlo. Porque la cosa es esto, hermano, que todo el mundo dice que es la novia. Donde quiera que usted va, pues la novia, el Señor, aleluya. Pues está maravilloso, pues hermano, estamos bajo la unción. Recuerde que la unción cae, hermano, sobre las espinas también. Y las espinas dicen, gloria a Dios, oh, qué hermoso, qué... Hermano, pero identifiquémonos. O sea, despertemos y quitémonos esa amnesia para ver quiénes somos. Ahora, ¿cómo sé yo que yo soy la novia? Fíjese, aquí lo está diciendo el profeta, en una forma sencilla. Por esa razón él dice, oh, aleluya, dice él. Imagínense, él estaba en la unción, hermano. Y está diciendo, oh, aleluya. Quizás nosotros decimos aleluya por repetir, pero el profeta sabía por qué decía aleluya. Oh, aleluya, si usted puede ver qué era ese templo, verá que los levitas eran la novia. Y hoy, cuando el pecado está despertando a diestra y a siniestra, los levitas están sacando sus espadas. La novia nacida del Espíritu Santo se está parando y predicando. ¿Qué es lo que predica la novia? Jesucristo en el positivo es Jesucristo en el negativo. Es el mismo. Pero mucha gente cuando yo digo, William Branham dice, entonces la gente dice, no, ¿y por qué no menciona a Jesús? Hermanos, ¿sí es Jesús? No es en el positivo, pues. Ahora dice, pecado es pecado, está mal hacer esas cosas, correcto. Ellos están de pie con una espada. En esta mañana nosotros estamos con una espada. Ahora vamos a entrar bueno, creo que se fue el tiempo, hermano. Se fue el tiempo, quizás lo voy a dejar aquí. Iba a entrar a Jonás, fíjese. Iba a entrar a Jonás porque el profeta de Dios en 2 mensajes, solamente voy a leer los extractos y lo voy a dejar ahí y lo voy a continuar. Fíjese, en 2 extractos, fíjese, en 3 extractos que tengo, primero está en uno más grande que Salomón. Fíjese, para poner ese tipo, esa sombra de lo que era Jonás. ¿Qué representó Jonás? Porque mucha gente mira a Jonás, fíjese, voltea a ver a Jonás y sabe que, por ejemplo, David tipificó o sombreó a Jesús, pero también sombreó a William Branham. Jonás sombreó a Jesús, pero sombreó a William Branham. Entonces vamos a ver de qué manera sombreó al hermano Branham. Dice, miren, ellos lo estaban condenando, hablando de los fariseos, hablando con Jesús. Él les había mostrado que él era el Mesías. ¿De qué manera les mostró? Por la señal mesiánica. ¿Me entiendes? Esa mujercita, bueno, etcétera. Entonces, miren, él dijo que habría una generación adúltera que demandará señal. Y ellos la recibirán y será la señal de Jonás, así como él estuvo en el vientre del gran pez y resucitó y salió
del vientre del gran pez, después de 3 días, el Hijo del Hombre resucitará. ¿Por qué está diciendo, hermanos? ¿Por qué está diciendo que el Hijo del Hombre va a resucitar? Si se refiriera a Jesús, no va a decir que va a resucitar. Dijera, ya resucitó. ¿Cuántos creen que Jesucristo ya resucitó? Hermano, él ya resucitó. Entonces el profeta, ¿de quién está hablando? Él dice, salió del vientre del gran pez después de 3 días. El Hijo del Hombre resucitará. Tiempo futuro. Pero por supuesto, dice cualquier lector de la Escritura sabe que toda Escritura tiene un doble significado. Todas las profecías toman su naturaleza marginal, como por ejemplo, bueno, etcétera. Y da ahí a entender. Y ahora aquí está otra vez, dice, después de 2000 años de escrúpulos eclesiásticos y líos. ¿Sabía usted que en la congregación del mensaje todavía hay líos? ¿Me entiende? Hay un montón de líos, hermano. Pero dice, después de 2000 años de escrúpulos eclesiásticos y líos y todo lo demás, y otra vez esa señal mesiánica aparece entre nosotros. Y ellos todavía voltean sus cabezas de ellos, dicen, me imagino que está bien, pero la generación mala y adúltera demandará señal. Y ellos la recibirán. Yo decía, cuando William Branham sabe una cosa, es enterrado. Alguien dice, hermano, William Branham está enterrado. Sí, pero no está en el centro de la tierra. William Branham no está en el centro de la tierra, está en la sexta dimensión. Pero, bueno, quizás voy a leer la escritura y con eso lo voy a dejar. Creo que está en, permítame, Mateo 12, 38 al 40. Mateo, dije, 12, 38 al 40. Entonces lo voy a dejar ahí, hermano, porque se fue el tiempo. Entonces, fíjese, 12, aquí está. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Estaban pidiendo esa señal cuando él les había hecho un montón de señales. Bueno, posiblemente el Señor Jesús solo había dado 5 discernimientos, dije yo aquella vez. Aproximadamente fueron como 5 discernimientos que el Señor Jesús hizo. Parece que fue a Felipe, Natanael, Natanael, la samaritana, bueno, etcétera. Pero William Branham hizo 200,000 discernimientos. Fíjense, hermanos, 200,000 discernimientos. Y Jesús hizo 5 discernimientos. Jesús hoy, en el tiempo del fin, hizo más discernimientos que en aquella época. Porque era Jesús haciendo los discernimientos. Entonces dice aquí, maestro, deseamos ver de ti señal. Y les había dado 5 discernimientos. Entonces ahora vienen y le dicen lo mismo al profeta de Dios. Queremos ver de ti señal. Y les había dado 200,000 discernimientos. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que la gente, hermanos, y la mente del hombre es terrible. Fíjense. Entonces él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Está colocando, hermano, a esa generación como adúltera, pero realmente no era adúltera. Hermano, usted sabe que en esa época, si una adúltera, si la calle, la televisión, vamos a decir que hubiera televisión, vamos a decir, había televisión en esa época y se dio cuenta que cierta persona adulteró, la mataban a pedradas. Pero ahora no, ahora le aplauden. ¿Me entiende? Y la ponen como una reina, la reina del sexo. ¿Por qué? Porque adulteró. Porque tuvo 3 maridos, se casó y se volvió a casar. Dice, no, pues qué maravilla, qué grande. Es una generación adúltera. Entonces estaba hablando de esta generación. Y él respondió, les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. ¿A dónde? El corazón de la tierra. En el corazón de la tierra. ¿Y dónde es el corazón de la tierra? Hermano, el corazón de la tierra es el núcleo de la tierra. Y en el núcleo de la tierra está el infierno. Por esa razón Jesús fue ahí. Fíjese la escritura que leímos al principio. Estaba hablando de Jesús yendo al infierno. Por eso es que hay un antitipo. Así como Jesús fue al infierno y fue la sombra, así también
El antitipo va al fondo y es la sombra. Bendito sea el nombre del Señor. Pongámonos de pie. Y lo dejamos ahí, hermano, porque el tiempo se fue. 1 hora exacta. Así que Dios añada sus bendiciones a su palabra. Oremos, amado Padre Celestial, en esta preciosa mañana, Señor. En esta hora, Señor, que tú nos concediste estar aquí, Señor. Alrededor, Señor, de tu preciosa palabra. Señor, sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, es eterna. Señor. Padre amado, y nosotros quizás, Señor, tan limitados que estamos, Señor. No podemos, Señor, expresar realmente, Señor, el contenido verdadero y real de tu palabra, Señor. Pero tu Espíritu Santo, Señor, inspiró al profeta para decir estas cosas. Ahora te rogamos, Señor, que esa misma unción que estuvo en el profeta, Señor, pueda venir, Señor, a cada corazón en esta mañana y poder, Señor, enseñar de una mejor manera que la que yo pude haberlo hecho, Señor. Padre amado, sé con cada uno de ellos, Señor. Permite que puedan ver, Señor, que el antitipo es el mismo tipo, Señor. Y que no podemos, Señor, agarrarnos de las sombras, Señor. Tenemos que agarrar de lo positivo, Señor, de nuestro mensaje, Señor. Padre amado, estamos muy agradecidos contigo, Señor, al habernos escogido y darnos, Señor, este glorioso mensaje, Señor. Padre, podemos estar en cualquier lado del mundo, Señor. Nosotros sabemos quiénes somos y para dónde vamos, Señor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por este precioso mensaje. En el nombre del Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén y amén. Así como